Isaac. No mucho después de esto, Abraham y Sara tuvieron un hijo, como Dios había predicho, y lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Sara se había reído cuando Dios dijo que tendría un hijo. 8 días después lo circuncidaron, y desde entonces esta ha sido la práctica entre los judíos. Los árabes esperan a este rito hasta los 13 años, la edad en que Ismael, hijo de Agar, fue circuncidado. Temiendo que Ismael, como hijo mayor, pudiera hacer daño a su Isaac cuando Abraham muriera, Sara apremió a su marido a que echara a Agar y a su hijo. Viendo que la petición de Sara tenía también la sanción de Dios, Abraham consintió y los echó. Cuando sus provisiones se hubieron terminado, un ángel y algunos pastores sustentaron a los proscritos. Más tarde, Ismael se casó con una mujer egipcia, con la que tuvo 12 hijos, y sus descendientes vinieron a ser la nación árabe. Al ir creciendo, Isaac se hizo querido a Abraham como su único hijo y por sus muchas virtudes. Era celoso en la adoración a Dios y amaba y honraba a sus padres. La dicha de Abraham se centraba en Isaac como su sucesor. Sin embargo, Dios se apareció a Abraham para poner a prueba su obediencia. Después de recordarle todas las bendiciones que le había dado, Isaac era solo uno de sus muchos dones. Pidió que Abraham llevara a su hijo al monte Moriah, que levantara un altar y que sacrificara a Isaac sobre él en holocausto. Abraham nunca pensó en desobedecer, porque sabía que la voluntad de Dios debía ser cumplida. No dijo nada a Sara ni a nadie de la familia acerca del mandamiento de Dios, porque tenía miedo que trataran de disuadirle de desobedecer a Dios. Hizo que Isaac y 2 siervos cargaran un asno con lo necesario para el sacrificio y se dirigieron hacia el monte Moriah. Viajaron durante 2 días y al tercero pudieron ver el monte. Abraham dejó a los siervos en el llano y siguió con su hijo hacia el monte, sobre el que el rey David iba a edificar más adelante el templo. Mientras levantaba el altar, Isaac, que tenía 25 años ahora, le preguntó a su padre qué víctima iban a ofrecer. Dios proveería la víctima, su padre contestó. Pero cuando el altar estuvo terminado, Abraham puso la leña partida sobre el mismo, y todo dispuesto ya se dirigió a Isaac. Hijo mío, con muchas oraciones imploré a Dios por tu nacimiento, y cuando viniste al mundo no ahorré nada para tu crianza. Y mi mayor dicha hubiera sido verte crecer hasta la edad madura y ser heredero de mis dominios cuando yo muriera. Pero por cuanto es ahora la voluntad de Dios que te entregue a Él, soporta valeroso esta consagración. Despídete de esta vida, no por el camino usual, sino dirigido en tu camino a Dios por tu propio Padre, por medio de los ritos del sacrificio. Isaac recibió estas palabras con alegría. Exclamó que si fuera a rechazar la decisión de Dios y de su padre, no merecería haber nacido. Y que aunque hubiera sido solo la decisión de su padre, había sido impío desobedecer. Con esto se apresuró al altar fatal, y la acción se habría consumado si Dios no se hubiera interpuesto, prohibiéndole dar muerte al muchacho. Dios dijo que no deseaba un sacrificio humano, sino que solo había querido someter a prueba la obediencia de Abraham. Siendo que ahora estaba seguro de ella, Dios estuvo contento de haberle dado tantas bendiciones y seguiría velando sobre él y su raza. Isaac viviría una larga vida y tendría muchos descendientes que enriquecerían y heredarían la tierra de Canaán y serían envidiados por todos los hombres.
Después de haber hablado, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Luego, padre e hijo, regocijándose grandemente, se abrazaron y volvieron después del sacrificio a donde estaba Sara y vivieron felizmente. No mucho tiempo después murió Sara, a los 127 años de edad. Abraham la sepultó en Hebrón, donde él y sus descendientes construyeron sus propios sepulcros. Rebeca. Cuando Isaac tenía 40 años, Abraham decidió buscarle mujer, una muchacha llamada Rebeca, nieta de su hermano Nacor. Escogió a su siervo más anciano y le dio una cantidad de presentes que debía darle a los amigos de Abraham en Mesopotamia. Después de muchos días de viaje, el siervo llegó a la ciudad de Harán y vio a varias muchachas que salían de la ciudad a llenar sus cántaros con el agua del pozo. Oró que Rebeca pudiera encontrarse entre estas muchachas, si era la voluntad de Dios que se casara con Isaac y que fuera ella la única que le ofreciera agua para beber. Cuando las muchachas llegaron al pozo, él fue a ellas y pidió algo de agua, pero mientras las otras rehusaban, diciendo que la querían llevar toda a casa y que no podían dejarle tener de la suya, una de ellas las reprendió por su descortés conducta para con este extraño. Se dirigió entonces a él, ofreciéndole agua de modo gentil. Para asegurarse, el siervo le encomió por su generosidad al darle un agua que tanto esfuerzo le había costado sacar. Le preguntó quiénes eran sus padres para poder felicitarlos por tal hija. Me llamo Rebeca, contestó ella, y mi padre era Betuel, pero ya ha muerto. Y yo vivo con mi madre y mi hermano Labán, que dirige nuestros asuntos. El siervo se alegró, porque ahora vio claramente que Dios había dirigido su viaje y dado respuesta a su oración. Tomó un collar y algunas otras joyas y se las dio. Añadió que por su bondad podía suponer lo hospitalarios que debían ser su madre y su hermano, y que la habían criado y quizá le acogerían en su hogar. Le dijo que no le sería una carga, sino que pagaría por su hospedaje. Ella contestó que tenía razón acerca de su familia, porque eran personas generosas, pero se quejó de que hubiera pensado que iban a aceptar dinero por su hospitalidad. Debía venir como invitada. Habiendo recibido permiso de Labán, invitó a entrar al extraño, mientras que los siervos cuidaban de los camellos, y Labán le convidó a cenar con él. Después de la comida, el siervo de Abraham le dijo a Labán y a la madre de Rebeca quién era él y por qué había venido. Explicó que Abraham era un hombre rico y bondadoso y que Isaac era su heredero. Abraham dijo: hubiera podido escoger a cualquiera de las mujeres ricas que vivían en los alrededores para su hijo, pero que prefería a una muchacha de su propia tribu. Y esta parecía ser también la voluntad de Dios, que había dado respuesta a su oración cuando le pidió que Rebeca quedara identificada delante de él. El siervo de Abraham les apremió a que dieran su consentimiento al matrimonio. Labán y la madre de Rebeca vieron que la voluntad de Dios lo había dirigido todo y dieron su libre consentimiento. El siervo de Abraham llevó a Rebeca de vuelta consigo y ella se casó con Isaac, ahora amo de las propiedades de su padre. Poco después de esto murió Abraham, supremo en toda virtud. Vivió hasta los 175 años y fue sepultado por Isaac e Ismael en Hebrón junto a su mujer Sara. Jacob y Esaú. La joven mujer de Isaac concibió y en su embarazo adquirió un tamaño alarmadoramente grande. Pero Dios le dijo a Isaac que Rebeca tendría mellizos. Los dos serían también fundadores de grandes naciones, y el joven sería más grande que el mayor.
Cuando nacieron, el mayor fue llamado Esaú, que significa peludo, porque nació con pelo por todo el cuerpo. Esaú era el favorito de Isaac, pero Jacob, el menor, era el más amado de su madre. Cuando sus hijos hubieron crecido, Isaac se había envejecido, debilitado y quedado ciego. Le dijo a Esaú que tenía deseos de que fuera su sucesor, por lo que le pidió que fuera a cazar y le preparara una cena, después de la cual Isaac oraría a Dios por él. Esaú salió, pero Rebeca, ansiosa de que Jacob recibiera el favor de Dios, mató algunos cabritos y preparó una cena. Jacob obedeció a su madre, y cuando la cena estuvo lista, tomó una piel de cabrito y la puso sobre su brazo para que su ciego padre, al sentir el vello del cabrito, creyera que era su hermano Esaú. Cuando trajo la cena adentro, Isaac reconoció su voz como la de Jacob, y le mandó que se acercara, pero cuando tomó la mano de Jacob, cubierta con la piel del cabrito, dijo: Tu voz es la de Jacob, pero por el espesor de tu vello tienes que ser Esaú. No sospechando de ningún engaño, Isaac comió la cena y luego derramó sus oraciones a Dios diciendo: Oh Señor de todos los siglos y Creador de todas las cosas, por cuanto tú has concedido a mi Padre abundancia de bienes y en tu gracia me has dado todo lo que tengo, confirma estas promesas y no me pases por alto debido a mi presente debilidad. Muestra gracia a mi hijo y guárdalo de todo mal. Dale una vida dichosa y la posesión de todos aquellos bienes que tu poder puede otorgar. Hazlo terrible para sus amigos y amado para sus enemigos. Hazlo terrible para sus enemigos y amado para sus amigos. Esta fue la oración de Isaac, y acababa de terminar cuando Esaú vino de cazar. Esaú pidió a su padre que le diera la misma bendición que le había dado a Jacob, pero Isaac, dándose cuenta de su error, no podía remediarlo, porque todas sus oraciones se habían agotado con Jacob. Sin embargo, cuando Esaú prorrumpió en llanto, su padre trató de consolarlo y predijo que sobresaldría en la caza y en la fortaleza corporal y valentía. Esaú tendría gloria para siempre debido a esto, tanto él como sus descendientes después de él. Sin embargo, siempre serviría a su hermano. Jacob huye a Mesopotamia. Rebeca tenía miedo de que Esaú se vengara de Jacob por este engaño, y por ello persuadió a Isaac para que escogiera una mujer para Jacob, y de entre los pretendientes, de entre los parientes que ella tenía en Mesopotamia. Esaú ya se había casado con Malaat, hija de Ismael. Isaac consintió que Jacob se casara con Raquel, la hija de Labán, hermano de Rebeca, y envió a Jacob a Mesopotamia para que se casara con ella. En su viaje por Canaán, donde los habitantes eran idólatras, Jacob rehusó alojarse con ninguno de ellos. Prefirió dormir al aire libre con un montón de piedras a guisa de almohada. Una noche tuvo una visión mientras dormía. Vio una escalera que iba de la tierra al cielo, por la que descendían seres de más exaltada naturaleza que la de los mortales. Y arriba de todo estaba Dios mismo, claramente visible. Dios, llamando a Jacob por su nombre, le dijo que debido a que descendía de tan buen padre y abuelo, él lo guardaría y bendeciría. El matrimonio que él contemplaba sería dichoso y tendría una gran multitud de descendientes, a los que les sería dada la tierra de Canaán. No temas peligro alguno, por tanto, le dijo Dios, y no desfallezcas ante las muchas dificultades que debes experimentar, porque yo velaré por ti y dirigiré todo lo que hagas, ahora y después.
Jacob se levantó de su sueño refrescado y fortalecido, debido a la gran promesa que le había sido dada allí. Derramó aceite sobre las piedras y prometió que si vivía y volvía sano y salvo, ofrecería sacrificio sobre ellas y daría un diezmo de todas sus ganancias a Dios. Así nombró este lugar Betel, que significa hogar de Dios. Prosiguiendo su viaje, llegó finalmente a Harán, encontrándose con unos pastores en los suburbios de la ciudad. Preguntó si conocían a un hombre llamado Labán y si todavía vivía. Le respondieron que lo conocían bien porque era un hombre importante en la ciudad y que su hija Raquel apacentaba su rebaño junto con los pastores. Se preguntaban por qué él no llegaba todavía, pero mientras hablaban, se acercó la muchacha y los pastores le presentaron a Jacob como un forastero que venía a preguntar por su padre. Complacida con su apariencia, Raquel le preguntó quién era y qué quería, esperando poder suplir sus necesidades. Jacob quedó sorprendido ante la belleza y gracia de la joven, que pocas mujeres de su tiempo podían igualar. Le dijo que era hijo de Isaac y Rebeca y sobrino del padre de ella, Labán. Y ahora, prosiguió él, he venido a saludarte a ti y a tu familia y a renovar aquellos sentimientos amistosos que ya existen entre nosotros. Ella la abrazó contenta y lo condujo a la casa de su padre. Le aseguró que su visita complacería en gran manera a Labán, porque estaba siempre pensando acerca de Rebeca y hablando de ella. Cuando Labán supo quién era Jacob, le dio la bienvenida a la casa. Después de haber conversado algún tiempo, le preguntó a Jacob por qué había dejado a sus ancianos padre y madre para emprender tan largo viaje, asegurándole que si necesitaba algo, se lo daría bien dispuesto. Entonces Jacob explicó que había dejado su hogar porque Esaú quería matarle. Labán prometió que trataría a Jacob con gentileza y que le haría supervisor de sus rebaños. Cuando quisiera volver a sus padres, lo enviaría de regreso cargado de presentes. Jacob replicó que trabajaría con gusto para su tío, pero que como recompensa por su trabajo solo pedía la mano de Raquel. Labán quedó complacido con este acuerdo y dijo que se la daría a Jacob con la condición de que se quedara con él por cierto tiempo, pero que no quería enviar a su hija entre los cananeos. Jacob consintió en quedarse por 7 años. Pero al cumplirse los 7 años, Labán le dio su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Lea no era bella, pero Jacob, engañado por el vino y la oscuridad de su dormitorio, se unió con ella, pensando que era Raquel. Cuando llegó la luz del día, acusó a Labán de perfidia. Pero no se trataba de malicia, le explicó Labán, sino que un motivo abrumador le había llevado a esto. Génesis 29:26. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Sin embargo, le dijo a Jacob que si quería trabajar otros 7 años, podría también tener a Raquel por mujer. Jacob aceptó y trabajó otros 7 años para él. Y al final de este tiempo ganó a Raquel. Sus 2 mujeres le dieron a luz hijos e hijas. Finalmente, después de cuidar de los rebaños de su suegro durante 20 años, Jacob resolvió tomar sus mujeres y volverse a su hogar. Sin embargo, cuando Labán por cuanto Labán no iba a permitirlo, decidió partir en secreto. Cuando supo que sus mujeres estaban dispuestas a irse, Jacob huyó con toda su familia, junto con la mitad del ganado. Pero al día siguiente Labán descubrió la huida de Jacob y se enfureció. Persiguiéndolos con un grupo de hombres, alcanzó a los fugitivos al 7º día
mientras acampaban en una colina. Era ya tarde y Labán decidió esperar a la mañana siguiente. Pero durante la noche Dios se apareció a Labán en un sueño y le advirtió que actuara pacíficamente con su yerno e hijas. No debía hacer nada precipitadamente ni con ira, sino establecer pacto con Jacob. Pero si Labán menospreciaba la pequeñez de sus números y los atacaba, Dios mismo los ayudaría entonces. Al día siguiente, Labán se encontró con Jacob, preguntándole por qué se había ido secretamente, llevándose a sus hijas consigo. Jacob dijo que lo había hecho porque Labán no iba a dejarle ir de ninguna otra manera. Yo no soy, dijo Jacob, la única persona a quien Dios ha dado un amor para su propio país. Él lo ha hecho natural en todos los hombres, y era cosa razonable que después de tantos años quisiera volver. En cuanto a tus hijas, no las obligué a que vinieran conmigo, sino que ellas estaban dispuestas a acompañarme por su amor hacia mí. Mas no me siguen tanto por mi causa, como por causa de sus propios hijos. Labán hizo una promesa y la ligó con juramentos, de que no haría daño alguno a Jacob por lo sucedido, y Jacob hizo la misma promesa. También juró amar y cuidar a las hijas de Labán. En memoria de estas promesas, levantaron una estela en forma de altar en el monte en el que se encontraba. Este lugar se llama Monte Galaad, que significa el majano del testimonio, y la tierra es conocida con el nombre de Galaad hasta el día de hoy. Luego, después de jurar, celebraron un banquete y Labán se volvió al hogar. Encuentro de Jacob y Esaú. Mientras Jacob regresaba al hogar, sentía miedo de que Esaú no le hubiera perdonado. Queriendo saber cuáles eran las intenciones de su hermano, envió algunos siervos delante de sí. Debían ir a Esaú con este mensaje: tu hermano Jacob está regresando y trae consigo a sus mujeres e hijos, junto con todas sus posesiones. Estaría muy feliz en compartir contigo lo que Dios le ha concedido. Cuando entregaron este mensaje, Esaú se alegró y fue al encuentro de su hermano con 400 hombres. Pero Jacob, al oír que venía con una fuerza tan grande, se atemorizó mucho. Pero se encomendó a Dios y se dispuso a defenderse a sí mismo y a su familia lo mejor que pudiera. Dividió a su campaña en secciones. Dividió a su campaña en secciones. Algunas las envió delante y otras a la retaguardia que le siguieran a él. Así, si el primer grupo era atacado, podría retirarse hacia los que le seguían. A continuación, envió a su hermano presentes de ganado y de otros animales cuadrúpedos, algunos de los cuales eran raros y valiosos. Los envió por manadas separadas para que parecieran más numerosos, esperando que estos regalos aplacaran a Esaú, si todavía estaba enojado. Jacob necesitó un día entero para hacer estos preparativos. Luego, al caer la noche, envió a su grupo al otro lado de un torrente llamado Jacob, mientras que él se quedó atrás. Más tarde se le apareció un espíritu que luchó con él. Luego informó a Jacob que había logrado vencer a un ángel de Dios y que esta victoria significaba que la raza que él fundaría sería grande y victoriosa. El ángel también le dijo a Jacob que tomara el nombre de Israel, que significa en hebreo, luchador con un ángel de Dios. Luego desapareció. Durante la lucha, Jacob se había hecho daño en el tendón del muslo, y por esta razón nunca comió esta parte de ningún animal, y sus descendientes tampoco la han comido nunca. Al día siguiente aparecieron Esaú y sus hombres, y Jacob se postró delante de su hermano. Esaú lo levantó y lo abrazó. Después de haber hablado,
Esaú se ofreció para ir con Jacob a su padre Isaac, pero Jacob, dándole las gracias, le dijo que sus mujeres y niños tenían cansancio de su largo viaje y que necesitaban reposar. Entonces Esaú los dejó y se volvió a su propio país de Seir, mientras que Jacob prosiguió viaje hacia Sucot y Siquem. Josefo incluye aquí la violación de la hija de Jacob, Dina, y la venganza de sus hermanos. Génesis 34. Jacob prosiguió su viaje a Betel. Donde había visto la visión de los ángeles y la escalera cuando iba a Mesopotamia, y ofreció sacrificios allí. Entonces fue a Efrata, cerca de Belén, donde Raquel murió de parto. La sepultó allí, siendo la única persona de su familia que no había sido enterrada en Hebrón. En un profundo duelo, llamó Benjamín a su hijo. En total, Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Al final llegó a Hebrón, en la tierra de Canaán, donde su padre Isaac, aunque muy anciano, seguía viviendo. Pero solo pocos años después del regreso de Jacob murió Isaac, a la edad de 185 años. Esaú y Jacob sepultaron a su padre junto a su mujer en su tumba ancestral en Hebrón. José y sus hermanos. Después de la muerte de Isaac, sus hijos se dividieron la tierra entre sí. Esaú dejó Hebrón a su hermano y gobernó sobre Idumea, dando a este país su nombre, porque como sobrenombre se llamaba Adom, que en hebreo significa rojo. Fue padre de 5 hijos. Jacob enriqueció y prosperó, y llegó a ser considerado como el más bienaventurado de todos los hombres en aquel país. Sus hijos eran fuertes e inteligentes, y Jacob estaba especialmente encariñado con José, que no solo era apuesto, sino también virtuoso y sabio. Sin embargo, su preferencia suscitó la envidia y el odio de los hermanos de José, como también 2 sueños que José tuvo. En su primer sueño, José soñó que en el tiempo de la siega, mientras él y sus hermanos estaban atando manojos, que su manojo se levantaba enhiesto, mientras que los manojos de ellos corrían a inclinarse ante el suyo, como los siervos se inclinan ante sus amos. Los hermanos se encolerizaron cuando oyeron este sueño, porque les parecía que significaba que José tendría poder sobre ellos. Pero no dejaron que José supiera sus sentimientos, sino que oraron secretamente que lo que temían no llegara a suceder. El segundo sueño fue aún más maravilloso que el primero. Le parecía a José que el sol, la luna y las estrellas descendían del cielo y se inclinaban ante él. Le contó esta visión a su padre en presencia de sus hermanos y le rogó que lo interpretara. Jacob se entusiasmó con este sueño porque parecía prometer grandes cosas para su hijo. Intuyó su significado. El sol y la luna significaban el padre y la madre de José, y las 11 estrellas eran sus hermanos. Vendría el tiempo en que José, por la bendición de Dios, sería considerado digno de reverencia por parte de su padre y sus hermanos. Este segundo sueño encolerizó a sus hermanos aún más que el primero. Poco después de la siega fueron a Siquem, lugar famoso por sus pastos, y allí cuidaban sus rebaños. Pero por no haber dicho a sus padres que iban allí, Jacob se inquietó más y más, y envió a José a ver si podía saber algo de ellos. Los hermanos se alegraron cuando vieron acercarse a José, porque habían resuelto matarlo. Pero Rubén, el mayor, protestó, afirmando que era un gran crimen matar un hermano, incluso si hubiera hecho algún mal grave. Y José no había hecho mal alguno. Pero cuando no pudo persuadirlos, les rogó que al menos no dieran muerte a su hermano con sus propias manos,
sino que echaran a José en una cisterna cerca, porque moriría donde moriría sin que ellos manchasen sus manos con la sangre del muchacho. Los jóvenes accedieron. Rubén tomó a José, lo ató y lo bajó gentilmente de la cisterna, que estaba seca. Luego se fue a buscar pastos apropiados para los rebaños. Una vez se hubo ido, Judá, otro hermano, vio una caravana de ismaelitas que llevaban especias y mercancías de Siria a través de la tierra de Galaad para venderlas en Egipto. Convenció a los otros para que izaran a José fuera de la cisterna y lo vendieran a estos mercaderes, no haciéndose así culpables de asesinato. Estuvieron de acuerdo y José fue sacado de la cisterna y vendido a los mercaderes por 20 piezas de plata. Al llegar la noche, Rubén volvió a la cisterna con la intención de salvar a José en secreto. Llamándolo y no recibiendo respuesta, se angustió, temiendo que sus hermanos lo hubieran matado después que él se había ido. Cuando fue a ellos y se quejó, le dijeron lo que habían hecho, y Rubén quedó satisfecho. Los hermanos se preguntaron ahora qué iban a decirle a su padre. Le habían quitado a José la túnica que vestía cuando llegó a donde ellos estaban, y decidieron desgarrarla y mojarla en la sangre de un cabrito. Entonces se lo mostrarían a Jacob, haciéndole creer que José había sido muerto por las fieras. Fueron al anciano, y él reconoció la túnica de José, y creyendo que había sido muerto, se sintió abrumado de dolor y quedó inconsolable.